Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es martes 31 de marzo. Comenzamos. El Gobierno continúa aplicando nuevas medidas sociales conforme crecen los efectos del coronavirus. Autónomos, pymes e inquilinos se beneficiarán de este plan social que incluye un subsidio especial para empleadas de hogar y trabajadores temporales, así como apoyos al alquiler para colectivos desfavorecidos. Se ha incidido en las nuevas medidas aplicadas al alquiler con las que se pretende ayudar al más desprotegido. Bien, esta es la información con la que encabezamos la actualidad de este último día de marzo. Esto es Noticias Ceuta, bienvenidos. El Gobierno continúa aplicando nuevas medidas sociales conforme avanza el COVID-19. Autónomos, pymes e inquilinos salen desfavorecidos en este plan social que incluye un subsidio especial para empleadas de hogar y trabajadores temporales, así como apoyos al alquiler para colectivos desfavorecidos. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó en la comparecencia tras el Consejo de Ministros la progresiva mejora en la llegada de material sanitario a nuestro país, recalcando el esfuerzo realizado en la producción a nivel nacional. Hacer un agradecimiento expreso a esa capacidad de adaptación, de innovación, que está permitiendo que varios proyectos que ya empiezan a dar su fruto nos permitan fabricar respiradores, aparatos de ventilación asistida, nos permiten fabricar mascarillas, geles para la limpieza de las manos y otro tipo de productos que son imprescindibles tanto para el trabajo de nuestros sanitarios como para la protección del conjunto de los trabajadores que pertenecen a los servicios esenciales. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, enumeró algunas de las medidas implantadas que beneficiarán a colectivos y particulares durante el tiempo que dure el estado de alarma. También se acuerda y se amplía la moratoria en crédito al consumo, la extensión del bono social eléctrico, la posibilidad de la protección de los ciudadanos en los suministros básicos, el nuevo subsidio extraordinario para empleadas del hogar, el nuevo subsidio de desempleo excepcional para trabajadores temporales cuyos contratos se extingan en estas circunstancias y que no tengan derecho a la prestación. Ayudas transitorias que hacen hincapié especialmente en los autónomos. Se habilita a la Seguridad Social para dar una moratoria en el pago de las cotizaciones durante 6 meses para empresas y autónomos. Se permite también un aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 y se proporciona una moratoria del pago de las cuotas por los días trabajados en el mes de marzo, una moratoria sin intereses. En su intervención tras el Consejo de Ministros, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha incidido en las nuevas medidas aplicadas al alquiler con las que se pretende ayudar y defender al más desprotegido. Para terminar, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, desarrolló durante la comparecencia las medidas adoptadas en materia de alquiler, implantadas con la idea de favorecer a los más vulnerables. Si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda o un fondo de inversión, este tendrá que elegir entre dos opciones, o bien llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o bien reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda pagarla durante 3 años. Un paquete de medidas dirigidas al alquiler que incluye también al colectivo de los autónomos. Hoy ampliamos la moratoria de hipotecas que habíamos aprobado recientemente, incluyendo en ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente. Y son 38 los positivos por coronavirus registrados en Ceuta. De estos, 16 casos por el momento tuvieron como origen una comida privada el pasado 12 de marzo. De este evento privado desembocó en 6 positivos por coronavirus, quienes a su vez contagiaron a sus contactos estrechos, alcanzando la cifra de 16 positivos hasta la fecha. Este ha sido el mayor foco hasta la actualidad y no se descartan que puedan surgir más de este origen. Por otra parte, 33 personas se encuentran aisladas en sus domicilios, 2 en la UCI y 2 en observación en la zona de aislamiento y una persona fallecida. Del total de los registrados, 5 son profesionales sanitarios y se encuentran en sus domicilios.
Bien, y continuamos. El portavoz del Gobierno local ha informado que se ha recibido en la ciudad de Linguesa un total de 1.500 mascarillas para colectivos vulnerables, dotación que se une a los 2.000 que se recibieron hace una semana. También se ha reiterado a delegación del Gobierno que a la vista de los altercados que se vienen produciendo, la Administración General del Estado se haga cargo de los marroquíes de albergue creado en el Polideportivo de la Libertad. Alberto Gaitán, portavoz del Gobierno local, ha dado cuenta del suministro de material sanitario recibido en la ciudad y aportado por el Ingesa. En cuanto a material sanitario, hemos de indicar que la ciudad ha recibido por parte del Ingesa un total de 1.500 mascarillas quirúrgicas que serán distribuidos entre los colectivos más expuestos. A ello se suman las 2.000 que se recibieron hace una semana. Por otra parte, desde la unidad de drogodependencia se está pendiente del impacto que causa el coronavirus en las personas con adicciones. En cuanto al teléfono de unidad de conductas adictivas, la unidad de drogas y otras conductas adictivas de la Consejería de Sanidad está pendiente del impacto que esta situación pueda tener o está teniendo entre la población de riesgo que integran las personas con adicciones. La unidad continúa atendiendo presencialmente sus instalaciones, situadas en los bajos del edificio La Reina, y el horario de atención al público es de 9 a 13 horas de lunes a viernes. El teléfono de atención al usuario es el 956 50 33 59. Desde la Consejería de Presidencia se ha vuelto a instar a delegación del Gobierno, como ya antes lo hizo con reiteración el propio presidente de la ciudad en las videoconferencias de presidente con Pedro Sánchez, que sea la Administración General del Estado quien se haga cargo de los marroquíes que están en el Polideportivo de la Libertad. En cuanto a los albergues provisionales, en Santa Amelia hay realojados 111 menores, mientras que en La Libertad hay 152 adultos. Tras varios altercados, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales en el día de hoy va a reiterar a la delegación del Gobierno, como ya hizo el presidente de la ciudad en las dos últimas videoconferencias con el presidente del Gobierno, que sea la Administración General del Estado la que se haga cargo de los marroquíes realojados en el Polideportivo La Libertad. También aludió Alberto Gaitán de los cometidos de Cruz Roja y Servicios Sociales en la actual situación de alarma. El personal de Cruz Roja será el encargado de atender el teléfono 900, habilitado por la Consejería de Servicios Sociales, para dar cobertura a los ciudadanos en cualquier demanda o información que precisen en relación con los medios puestos en marcha a consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación. La línea gratuita estará disponible entre las 9 y las 21 horas, un servicio ininterrumpido, por tanto, durante 12 horas. Bien, y hace escasos minutos les tenemos que actualizar la información que habíamos dado previamente, y es que se han confirmado 13 nuevos casos de coronavirus en Ceuta, a lo que se elevan ya estas 13 personas que se encontraban en investigación por sospecha de coronavirus, han dado positivo en las pruebas del COVID-19. Se eleva, por lo tanto, a 51, como les decimos, los positivos por coronavirus registrados aquí en nuestra ciudad. Según este comunicado que acabamos de recibir hace escasos minutos del Ingesa, de los nuevos casos registrados, 12 se encuentran en su domicilio y una persona ha requerido su ingreso en el hospital. Bien, y continuamos. Santiago Abascal ha reclamado hoy martes la dimisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la puesta en marcha de un gobierno técnico de emergencia nacional para hacer frente a la crisis sanitaria provocada justamente por el coronavirus. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este martes la dimisión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, así como un gobierno de emergencia nacional. Ya han muerto 8.189 compatriotas. Por desgracia, para miles de familias que han perdido a sus seres queridos y para millones de familias que sienten la ruina económica, el señor Sánchez y el señor Iglesias no han estado a la altura, ni cerca, del desafío que supone esta grave pandemia. Ha hecho repaso de los hechos que han llevado a nuestro país a esta situación. El señor Sánchez y el señor Iglesias, tal y como acreditan diversas fuentes y documentos ya públicos, despreciaron las advertencias de los técnicos nacionales e internacionales y prefirieron creer a los que minimizaban la amenaza. El ministro de Sanidad, el doctor Simón, y distintas autoridades afirmaron que no había riesgo relevante para España y que todo estaba bajo control. Es algo muy parecido a lo que hizo el gobierno chino, que tomó represalias contra el primer médico que avisó de la pandemia. Después,
ya comenzado el mes de marzo, la cosa fue a peor. Tal y como acreditan numerosas fuentes, el gobierno del señor Sánchez y del señor Iglesias ya no podía ignorar la peligrosidad del virus y entonces decidieron ocultarla. Desde el viernes 6 de marzo, el Ministerio de Sanidad dejó de publicar los datos sobre la pandemia, que no se reanudaron hasta el lunes 9 de marzo. Sin embargo, el propio doctor Simón afirmó que el domingo a mediodía, 8 de marzo, ya sabían que los casos estaban disparados en Madrid y en vez de suspender todas las aglomeraciones de ese fin de semana, las permitieron y las alentaron junto a todos los partidos con responsabilidades de gobierno. El presidente de Vox ha denunciado que además, 17 días después de proclamado el estado de alarma, los sanitarios, policías, guardias civiles, militares sigan sin la protección adecuada y sin posibilidad de acceder a test sanitario. En cuanto a la cuestión política, el eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha explicado que la propuesta de Vox es la creación de un gobierno de concentración y emergencia nacional, fuerte, único y con un único objetivo: salvar vidas y empleos. El portavoz de Acción Política de Vox ha denunciado que el actual es un gobierno débil, incapaz de hacerse oír en Europa y de defender la dignidad de España frente a los ataques de gobiernos extranjeros. Un gobierno que, mientras España se muere en la UCI, dice que va a luchar en Europa por incrementar la ayuda a nuestros vecinos del sur, los mismos que cerraron sus fronteras tan pronto como estalló la crisis del coronavirus. Además, la formación ha presentado 10 medidas concretas del ámbito sanitario y económico para que España supere la amenaza del coronavirus. Por su parte, Vox Ceuta acoge con gran satisfacción la petición de dimisión del gobierno incapaz y negligente encabezado por Sánchez e Iglesias. Y Vox reclama realizar test masivos de urgencia a colectivos prioritarios como sanitarios y policías, a la vista de que Ceuta ya suma 51 positivos de COVID-19, entre los que hay 2 sanitarios y 7 agentes. Por ello, el grupo parlamentario Vox en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para prevenir la propagación del coronavirus entre estos colectivos. Vox Ceuta lleva días reclamando que colectivos con mayor riesgo ante el COVID-19, como sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el Ejército, tengan las medidas de protección suficientes y se les realicen los test rápidos de urgencia para controlar el contagio y evitar la propagación del virus. En esta línea, el grupo parlamentario Vox en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para prevenir la propagación del coronavirus. Esta propuesta plantea realizar test masivos de urgencia a colectivos prioritarios y necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad española, aplicando protocolos de actuación obligatorios para los mismos para su discusión en la Comisión de Sanidad. El número de sanitarios contagiados por el coronavirus no deja de crecer cada día. Según el Sistema Nacional de Salud, el pasado viernes había 5.400 sanitarios contagiados. En Ceuta, hasta ahora, de los 38 casos confirmados de COVID-19, solo ha trascendido que 5 serían sanitarios. Además, a nivel nacional, 157 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil también están infectados, mientras que en la ciudad autónoma son 7 los agentes afectados, lo que para Vox evidencia que constituye un índice de contagio superior al del conjunto de los ciudadanos debido a su exposición vírica. Ante esta situación, Vox ha presentado una proposición no de ley para prevenir la continua y diaria propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional. Para ello, el partido advierte de que es apremiante realizar en esta prórroga de estado de alarma test masivos y urgentes a todos aquellos profesionales sanitarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército y todos aquellos trabajadores que no están sometidos a la cuarentena, priorizando aquellos que desarrollen sus funciones en servicios esenciales como alimentación, transporte, recogida de basuras y funerarias. Y más asuntos. El Sindicato Médico de Ceuta ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Social para pedir medidas cautelarísimas y conseguir los recursos necesarios de protección que los profesionales sanitarios necesitan ante la amenaza en el coronavirus. Esta petición viene respaldada por las numerosas demandas de diferentes profesionales de la sanidad ceutí, que coinciden en que actualmente no cuentan con los medios de protección suficientes ante el riesgo de contagio. Además, es una medida que el organismo ha considerado imprescindible en prevención de la salud, tanto de los trabajadores de la sanidad como de los ciudadanos que acuden a los centros asistenciales de Ceuta. Y después otra muy importante
Más asuntos. El sindicato CESIF ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad por su gestión ante la pandemia. En concreto, considera que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser consecutivas de delitos de lesiones, homicidio imprudente, así como delito contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral. Esta misma denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis, y se está trabajando para actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la Administración. Y ante la continuidad del estado de alarma, la delegación del Gobierno prorroga la suspensión temporal de las actividades del plan de empleo hasta el 12 de abril. Todo el personal deberá permanecer en sus domicilios, considerando este periodo como tiempo de trabajo efectivo. Todas las personas contratadas están sujetas a las necesidades del servicio y estarán a disposición cuando se les requiera. También, por los mismos motivos, la Oficina de Extranjería anula todas sus citas presenciales. La atención se realizará a través del registro oficial o del correo oue.ceuta@correogov.es. Sepan también que a día de hoy son 690 empresas sujetas a ERTEs y 2.314 trabajadores, así como 66 reducciones de jornadas. Denegados por fuerza mayor, 66 ERTEs y 6 desistimientos. Y una última hora que nos llega desde el Ingesa y Sanidad. 13 nuevas personas que se encontraban en investigación por sospecha de coronavirus han dado positivo en las pruebas del COVID-19, lo que eleva a 51 los positivos registrados en Ceuta. De los nuevos casos, 12 se encuentran en sus domicilios y una persona ha sido ingresada en el hospital. Una persona ha fallecido esta mañana en plena vía pública, concretamente en la Plaza de los Reyes. Ha sido a primera hora y el dispositivo desplegado en la céntrica plaza ha suscitado la atención de las escasas personas que pasaban por allí, algunas a comprar, otras a trabajar y otras con sus mascotas. Los profesionales del servicio de emergencia del 061 intentaron reanimarlo sin éxito. El cadáver quedó tendido en el suelo a la espera de que llegase la autoridad judicial para proceder a su levantamiento. Según fuentes sanitarias, es un hombre de 65 años que ha fallecido por una parada cardiorrespiratoria, como decimos, a primera hora de esta mañana en plena Plaza de los Reyes. Y el plan sobre drogas y otras conductas adictivas de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación mantiene de 9 a 1 del mediodía y de lunes a viernes la atención presencial para sus usuarios en todas sus instalaciones situadas en los bajos del edificio La Reina, y ha habilitado también el número 956 50 33 59 para consultas por vía telefónica. Y más asuntos. Inquietante, preocupación e incertidumbre son las sensaciones que se vislumbran a corto plazo en el futuro horizonte del colectivo de autónomos en el periodo post-coronavirus. Así nos lo plantea un asesor de servicios fiscales, contables y laborales a tenor de la situación y problemática de sus clientes. Situación dura la que se avecina para dos sectores muy sensibles en Ceuta, comercio y hostelería. Una incidencia muy negativa en una ciudad de servicios como la nuestra. Evidentemente, dar cuenta que a lo que más ha castigado, entre comillas, lo del castigo, ¿no? El tema del cierre total es al comercio y a la hostelería. Ceuta es una ciudad de servicios, ¿no? El tejido productivo de Ceuta está muy basado en el comercio y después, por ende, en la empresa de servicios que es la hostelería. Eso es que no hay tutía, es que ha ido cierre. Entonces, ha afectado muchísimo y va a hacer evidentemente mucho daño. La recuperación será más compleja en el sector del comercio, para el que se vislumbra un futuro incierto, según este experto. La hostelería es más propicia a la recuperación económica por el traslado de las comuniones a septiembre o octubre, coincidiendo con el deseo de esparcimiento de los ciudadanos tras el periodo actual de aislamiento. A la hostelería, probablemente, cuando se levanten estas medidas, ¿no?, de tipo cautelar, pues no tardarán mucho en poder ir cogiendo el ritmo y recuperándose poco a poco, ¿no? Dándose cuenta que las comunidades se han desplazado, creo que para el mes de octubre, habrá comuniones, habrá otro tipo de eventos y la gente estará deseando salir
y bueno, tomarse una cerveza o un café o hará uso más de la hostelería. El comercio, independientemente ya que lo está sufriendo desde el mes de octubre con el cierre de las fronteras, si a esto lo añadimos, le veo un futuro bastante incierto. Las novedosas situaciones que se dan día a día no invitan a aventurarse sobre las modalidades de ayudas a recibir, más allá de los momentos puntuales en los que se determinen. Si os dais cuenta, como una situación totalmente extraordinaria, todo, y esto nadie se lo esperaba, que esto vamos sacando medidas conforme van pasando los días, es que no hay otra. Entonces, hacerte pitonizo es muy complicado. Más incentivos fiscales para Ceuta es el consejo de este asesor por las especiales singularidades de nuestra ciudad. Habría que incentivarla en algún aspecto y mucho más, porque Ceuta sí pienso que lo va a pasar mal. El BOCE ha publicado hoy el decreto de la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de fecha 23 de marzo de 2020, por el que se incrementa el presupuesto correspondiente a la primera convocatoria del año 2020, relativo a ayudas y subvenciones públicas al autoempleo, a través del programa operativo del Fondo Social Europeo para Ceuta 2014-2020. Se incrementa en 16.000 euros, ascendía inicialmente a 40.000, con lo que el montante total llega ahora a los 56.000 euros. Inmersos ya en la tercera semana de confinamiento, el psicólogo David Álvarez nos recuerda cómo continuar afrontando esta situación excepcional. No hay que caer en la somnolencia, desgana o apatía. Más bien, al contrario, hay que buscar tareas y rutinas que nos mantengan ocupados. Lo primero, vamos a llevar una vida normal, rutinaria pero en casa. Pues te levantas por la mañana, te duchas, te aseas, te preparas y te pones a hacer tus tareas. Si no tienes teletrabajo, pues seguro que tienes mucho que estudiar. Yo por ahí he dejado un par de cursos a medias, así que me voy a poner con ellos y me los voy a quitar de en medio. Os los voy a avanzar lo más que pueda en estos días. Por otra parte, creo que como todos los demás he estado sometido a mucha información y eso es muy angustioso. A día de hoy nada más que veo información oficial y un ratito al día, cifras de enfermos y tal, hasta donde hay que saber y no llegar más allá porque al final tiene muchas noticias falsas y muchas cosas que es mejor no conocer o no creerte o no sabes si te las puedes creer porque dentro de media hora han cambiado. Y muchos profesionales continúan trabajando desde casa, por ejemplo los logopedas. Una de estas profesionales nos relata cómo sigue trabajando con sus pacientes desde su domicilio. Yo estoy intentando que los pacientes no corten del todo con la terapia. Seguir con las sesiones online, hacer las sesiones por videollamada o con otros pues enviándole a los papis los ejercicios que vayan a hacer con los niños, integrando así un poco también si en caso de que tengan hermanos, por ejemplo, que sean lo más lúdico posible, así están entretenidos mientras hacen las actividades que yo les mando. Cuando es videollamada con niños uso material tipo así, lo más visual posible, que ellos puedan verlo y tal. Y luego cuando son adultos, tipo adulto con afasia, pues ya son algo más visual tipo esto que os estoy enseñando. Y más cosas. Mercadona refuerza las donaciones de alimentos durante la excepcional situación ocasionada por el COVID-19 para dar respuesta a las demandas de las personas más necesitadas. Mercadona colabora con la Casa Familiar de los Hermanos de la Cruz Blanca con entregas diarias de productos, así como con el Banco de Alimentos, al que ha realizado esta semana una donación de más de 900 kilos para su posterior reparto a las entidades sociales que atiende. Y además, el Ejército está preparando el buque de la Armada Galicia para aumentar la capacidad hospitalaria de Melilla. El buque de asalto Anfibio Galicia cuenta con quirófano, UCI y 800 camas y va a llegar a la ciudad hermana para ayudar en este sentido, ya que el hospital melillense cuenta solo con 8 camas en UCI. Hay que recordar que Melilla tiene con más de 50 casos positivos de coronavirus.
Más asuntos. En plena crisis del coronavirus, Marruecos ha publicado en su boletín oficial 2 leyes sobre la limitación de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva. Las 2 leyes, que fueron aprobadas en enero y febrero por el Parlamento marroquí, han suscitado preocupación en España y concretamente en Canarias por los eventuales solapamientos con el espacio marítimo español que podría llevar consigo. El país vecino ha confirmado que no quiere imponer nada a España y que la demarcación de las fronteras marítimas se hará de común acuerdo entre ambos. Y vamos ya con el bloque deportivo. La Federación de Fútbol de Ceuta, que preside Antonio García Gaona, ha adoptado una serie de medidas de urgencia para poder afrontar los efectos que el COVID-19 está provocando en el fútbol ceutí y en su entorno. Como consecuencia de la actual situación que está afectando a nuestra ciudad y a todo el país debido a la pandemia mundial del COVID-19, la Federación de Fútbol de Ceuta ha creado una comisión de emergencia para valorar la situación y buscar posibles soluciones que puedan paliar las necesidades de las personas vinculadas al fútbol durante la suspensión de las distintas competiciones locales y nacionales, así como las actividades que se venían desarrollando. Se han llevado a cabo reuniones permanentes tanto con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol como con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta para abordar las siguientes funciones. Con la Federación Española, gestionar la solicitud de algún anticipo con cargo a las ayudas fijas para poder paliar y atender los pagos de primera necesidad. Con la ciudad, gestionar la firma del convenio correspondiente al año 2020 para cumplir con las obligaciones entre los que se encuentran los pagos a proveedores de pymes que se han ejecutado durante el último trimestre de 2019 y primero de 2020. Y con la Consejería de Servicios Sociales para que a través de las medidas económicas que ha anunciado el Gobierno de España se pueda ayudar a aquellas personas ligadas al fútbol con cargas familiares. Respecto a las cuotas abonadas por las familias de los alumnos de las distintas escuelas deportivas de la Federación de Fútbol de Ceuta, se buscará una solución viable para que los meses no disfrutados se puedan convalidar para el curso que viene o, en su caso, la devolución de la parte proporcional de los meses en los cuales no se hubiese desarrollado la actividad. Los monitores de las escuelas recibirán íntegramente su remuneración correspondiente al mes de marzo. Y siguiendo con la Federación de Fútbol de Ceuta, estas ayudas se trasladan igualmente a los equipos de categoría nacional en las disciplinas de fútbol y fútbol sala. También la Federación de Fútbol de Ceuta ha mantenido reuniones periódicas mediante videoconferencias y llamadas con el presidente de la Española para intentar agilizar los pagos de las distintas ayudas que estos equipos tienen que recibir de la Real Federación Española de Fútbol. El máximo organismo futbolístico a nivel nacional ha puesto en marcha ayudas a través de créditos a pagar en 2 temporadas para aquellos clubes que tengan jugadores o cuerpo técnico con ficha profesional. De la misma manera, el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, ha mantenido reuniones por videollamadas con el presidente de la ciudad para que en la medida de lo posible se agilicen los distintos convenios de los clubes con el Instituto Ceutí de Deportes, para ayudar a sufragar los gastos contraídos desde el inicio de la temporada hasta la fecha, es decir, de septiembre a marzo. Igualmente, la Territorial Ceutí se ha puesto en contacto con entidades sociales y personas vinculadas al fútbol para intentar colaborar y ayudar a las familias necesitadas mediante la entrega de alimentos. Y el ceutí Guillermo Molino es capitán de la selección absoluta de waterpolo, lleva media vida en Italia y allí está afrontando con su familia la crisis sanitaria del coronavirus, que está resultando especialmente dura en el país transalpino. El waterpolista caballa campeón del mundo con España, con la que logró 4 diplomas olímpicos, cree que nuestro país debió reaccionar antes frente a la pandemia teniendo el espejo de Italia. Estamos llevando bastante bien, de momento, llevamos ya 3 semanas y algo, con tres niños en casa no es fácil, pero bueno, es una medida excepcional que hay que afrontarla. Aquí en casa, pues bueno, intentamos hacer un poquito de ejercicio para mantener lo mínimo que se puede, una vida saludable. Guillermo Molina, que tiene la nacionalidad italiana y que esta temporada está jugando en el Savona, cerca de Génova, tras dejar el Pro Recco, nos comenta que la población del país transalpino está muy concienciada con la situación sanitaria tras superar a China en el número de fallecidos por el coronavirus. El confinamiento aquí en Italia está siendo bastante bueno de momento.
60 millones de italianos han recibido multas, solo 100.000, me parece, por lo cual ya creo que es un número bastante bajo, aunque tendría que ser cero. El ex capitán de la selección española de waterpolo también sigue muy de cerca la evolución de la pandemia en España y en particular en Ceuta, donde reside buena parte de su familia. En España la situación es muy grave, igual que en todo el mundo. Yo creo que tendrían que haber tomado las medidas un poquito antes porque teníamos el espejo de Italia donde mirarnos y desde China que llegó era bastante claro que podía expandirse. Pero bueno, hablar ahora es demasiado fácil. Igualmente, lo importante es que la gente sea consciente de lo que pasa, de cómo se contrae el virus y de todo. Mucha suerte y que vaya muy bien el confinamiento por mi ciudad, por mi casa, y que la gente, por favor, haga lo que mandan las autoridades, que hasta ahora es lo único que nos puede ser efectivo. El que fuera campeón del mundo con España, con la que también logró 4 diplomas olímpicos, no tiene muy claro si las competiciones van a poder reanudarse en los próximos meses por la crisis sanitaria. Yo espero que se pueda reanudar lo antes posible, pero yo creo que como mínimo otro mes más necesitamos para pasar para pasar todo este tema de cuarentena. Con 36 años recién cumplidos, Guillermo Molina ya empieza a pensar en la retirada. Empezamos a ver ya que hay que buscar cosas alternativas para hacer y ya queda menos para colgar el gorro. Bien, y vamos ya para conocer las previsiones meteorológicas para los próximos 2 días. Mañana miércoles tendremos cielos parcialmente nubosos con ligeros intervalos soleados y posibilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento soplará de poniente. Respecto al jueves tendremos intervalos nubosos que se alternarán con sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento también soplará de poniente. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es partida en Paseo del Rebellín número 7. Y el Parque Marítimo ha aplazado hasta la próxima temporada 2021 los actos que se estaban organizando con motivo de los 25 años desde la apertura del parque, aniversario que se cumplía justamente este año. Por otro lado, la sociedad municipal no efectuará los cargos bancarios previstos para los días 5 de abril y 5 de mayo. Una vez se pueda estimar el inicio de la temporada de baño 2020, se calculará la parte de devolución que le corresponde a los abonados por no haber podido hacer uso de las instalaciones del parque. Bien, pues hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por estar ahí cada noche y por acompañarnos. Descansen, mucho ánimo a todos y muy buenas noches.